Novi orbis suo aevo inventi gloria, que significa suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y si en una tumba del propio Vaticano, de la Basílica de San Pedro, se encontrase la prueba en piedra de que Colón no solo estuvo en América antes de 1492, sino que no fue el primero en llegar ahí, comenzamos una ruta tras la búsqueda de las pruebas que demuestran que Colón ya había estado en América y que ni siquiera él fue el primero. Comienzan los grandes enigmas del descubrimiento de América. Acompañadme en esta ruta, amigos. Pero ¿cómo poder demostrar que Colón ya estuvo en América? ¿Cómo poder demostrar que hubo otras culturas que también pisaron terreno americano? Siempre hay que poner por adelantado que efectivamente América fue redescubierta. Para los indígenas americanos, América ya existía. Nosotros simplemente desde Occidente lo que hicimos fue tratar de redescubrir América y enseñarla a la parte occidental del mundo. Pero América ya había sido descubierta, obviamente. Y si no, todos nuestros hermanos de Latinoamérica pueden decir exactamente lo mismo. Pero comencemos. Tenemos que empezar desde el principio. 1492, 12 de octubre, justo el día en que Cristóbal Colón, con la Pinta, la Niña y la Santa María, llegarían a terreno americano. ¿Pero es este el comienzo de todo? Probablemente no. Tenemos que ir un poco más atrás. Vamos al año 1484, el año que comienza todo. Justo en este año, Cristóbal Colón se encuentra delante del rey Juan II de Portugal, explicándole la aventura que quiere recorrer, contándole la gran epopeya que quiere iniciar. Parece ser que Juan de Portugal ve a Colón como un hombre tremendamente excéntrico, le ve casi como una especie de personaje alterado y no le hace demasiado caso. De hecho, no invierte absolutamente nada en Colón. Colón se retira. Por si acaso, Juan de Portugal envía una serie de navíos camino de esas tierras de las que hablaba Cristóbal Colón, por ese Mare Tenebrosum, más allá del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, estos navíos van finalmente a naufragar, y es que no se había aprovechado Juan de Portugal del gran secreto de Colón, que eran las corrientes. Año siguiente, 1485. No sabemos nada de la vida de Colón en ese 1485. 1486, un año después, Colón se encuentra delante de los reyes católicos y les ofrece esta epopeya, la posibilidad de llegar a las Indias directamente por el oeste. De alguna forma, Cristóbal Colón acabaría convenciendo a los reyes católicos de que debían de iniciar esta cruzada. Tal vez porque los datos precisos y concretos que Colón le dio a los reyes católicos eran tremendamente clarificadores y el convencimiento que estos tuvieron y la fe que depositaron en Cristóbal Colón fue absoluta. ¿Pero por qué? Hoy en día, cuando repasamos las capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de ese 1492, en estos acuerdos, donde a Colón se le va a nombrar prácticamente gobernador de todas aquellas tierras que sean descubiertas y cuyos derechos, si a día de hoy se respetasen, los herederos de Colón probablemente serían los más ricos de todo el planeta Tierra, pero años luz de cualquier multimillonario que podamos imaginar. Cuando observamos estas capitulaciones de Santa Fe, hay ocasiones en las que se habla en pasado, como si Colón estuviese hablando de algo que ya conocía. De hecho, cuando hoy en día podemos releer las notas de Cristóbal Colón, podemos observar cómo él se anticipa prácticamente a los descubrimientos que se van a ir haciendo. Quedan X días para atisbar una costa, y justo es lo que ocurría. Justo mañana encontraremos tal circunstancia, y eso sucedía justo en este navío camino de tierras americanas. ¿Acaso Colón contaba con información privilegiada? Tradicionalmente nos han vendido la idea de que la financiación de la expedición a América fue directamente realizada con las joyas de Isabel la Católica, cosa totalmente incierta, y es que sabemos que la financiación se obtuvo a través de las bulas vendidas en Extremadura que sirvieron para financiar el viaje de Cristóbal Colón. A bordo de 2 carabelas y una nao, partió el almirante de la mar Océana, Cristóbal Colón, tras la búsqueda de riquezas. Así, el 12 de octubre de 1492, a las 2 de la madrugada, Rodrigo de Tiana anunció tierra a la vista, llegando así a la isla de San Salvador.
Tras 2 meses explorando distintas islas, el 5 de diciembre, Colón y sus hombres llegaron a La Española, lo que hoy en día es Haití y la República Dominicana. Y entre isla e isla llegó a Caonabo, con la intención de encontrar el oro. Días después, el 24 de diciembre, Colón decide arribar desde Cabo de Santo Tomás hasta Punta Santa. Tras celebrar la Nochebuena, Colón se retira y deja al mando de la nave a su segundo de a bordo, que a su vez, y por exceso de confianza, puso a los mandos del timón a un joven grumete, con tan mala suerte de que éste, debido a las fuertes corrientes, hizo encallar a la Santa María en un arenal. Fue imposible arrancar a la Santa María de tales obstáculos. Los hombres de Colón lograron no obstante salvar algunos maderos del propio barco, construyendo mediante estos un fuerte. Este fuerte fue llamado el Fuerte Navidad. 35 valientes tendrían que esperar allí el futuro rescate de Colón. Casi un año después y tras volver a España, el almirante de la Mar Océana regresó tras la búsqueda de sus hombres, pero no quedaba ni uno solo, y es que los indígenas del lugar habían acabado con todos. Cuentan que incluso habían practicado canibalismo con estos, por eso a este mar se le decidió llamar el Caribe, que deriva de la palabra caníbal. No tenemos ni la más remota idea de cómo era el rostro de Cristóbal Colón. De hecho, ninguno de los pintores que lo retrataron vio jamás al almirante. Todos los que le pintaron usaron descripciones del físico del genovés, pero ninguno vio jamás la implacable mirada del gran descubridor. Es momento de seguir viajando. Nos desplazamos directamente a Italia, a Roma, al Vaticano, y entramos en la Basílica de San Pedro. Justo al entrar, a mano izquierda y al fondo, vamos a encontrar una tumba cuyo contenido parece imposible. Es la tumba de Inocencio VIII. Este papa rigió el rumbo de la Iglesia entre 1484 y 1492, justo ese periodo de tiempo en el que vemos que Colón comienza a elaborar y a ofrecer su viaje, 1484-1492, justo el periodo en el que el pontificado de Inocencio VIII se va a actualizar. Cuando nos acercamos a la tumba de Inocencio VIII, observamos que en el texto aparece la siguiente frase: Novi orbi suo aevo inventi gloria, que significa suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. En principio parece que no tendría que haber ningún problema, pero el problema surge cuando observamos que Inocencio VIII muere el 25 de julio de 1492. Una semana antes de que Cristóbal Colón, el día 3 de agosto de ese 1492, parta a tierras americanas. ¿Cómo es posible que un papa se atribuya el mérito del descubrimiento de América una semana antes siquiera de que Cristóbal Colón parta hacia las Indias, ni siquiera hacia un nuevo mundo, directamente hacia Asia? Cristóbal Colón murió sin saber siquiera que había descubierto un nuevo continente. Él pensaba que había llegado a Asia, pensaba que había llegado a las Indias. ¿Por qué un papa que fallece antes de que Colón parta? Indica que suya, es decir, de su pontificado recae la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. ¿Y qué es el nuevo mundo sino América? Hoy en día sabemos que tanto Cristóbal Colón como el propio Inocencio VIII eran genoveses, y un escritor italiano, Ruggiero Marino, indica que tiene pruebas de que efectivamente Colón estaba tremendamente familiarizado con Inocencio VIII, a tal extremo de que indica Ruggiero Marino que eran padre e hijo. Sea como fuere, Cristóbal Colón significa Cristóforo, viene de Cristóforo, cuya etimología viene del portador de Cristo. Y es que Inocencio VIII tenía la intención de iniciar una cruzada a Tierra Santa, a reconquistar los santos lugares. ¿A través de qué si no tenía financiación? ¿Quién sabe si a través del oro que sabía que Colón descubriría en ese nuevo mundo? Existía algún tipo de confabulación entre ambos, entre Colón y el propio Inocencio VIII, ambos genoveses. ¿Es esta la causa por la que en la tumba de Inocencio VIII se le atribuye a sí mismo el descubrimiento del nuevo mundo? ¿La gloria del descubrimiento de América?
Pero ¿y si hubiera más pruebas? Tenemos que dirigirnos al Palacio de Topkapi, a Estambul, a la antigua Constantinopla. Hoy en día en el Palacio de Topkapi se guarda en un arcón algo que no podremos ver. Un mapa imposible, el mapa más misterioso de la Tierra, el mapa del almirante Piri Reis. ¿Por qué no nos enseñan el mapa de Piri Reis cuando lo hemos visto en billetes impresos de lira turca? Cuando de hecho en la exposición de Sevilla de 1992 en el pabellón de Turquía, justo bajo el suelo, había una enorme alfombra del propio mapa de Piri Reis, gloria del Imperio Otomano, que si de hecho hoy en día nos dirigimos a Estambul, a cualquier tienda de alfombras, podremos ver representaciones del mapa de Piri Reis. Sin embargo, no se enseña, como si fuese algo prohibido. ¿Por qué lo ocultan? ¿O acaso lo han perdido? El mapa de Piri Reis es un mapa hecho sobre piel de gacela que tiene unas medidas de 90 por 65 centímetros, cartografiado por, como decimos, el almirante Piri Reis. El problema es que en este mapa aparecen cosas imposibles, aparecen lugares que todavía no habían sido descubiertos cuando Piri Reis en 1513 cartografía este mapa. Podemos observar a un lado del mapa, se nota España, podemos ver Portugal, podemos ver el Cuerno de África, podemos ver Sudamérica, pero aquí comienza el misterio. El mapa de Piri Reis se representa el nacimiento del río Amazonas, la isla de Marajo. Aparecen los Andes. Los Andes no son descubiertos por Pizarro hasta como poco 1535, 1534 aproximadamente, sobre esas fechas. ¿Cómo es posible que en un mapa de 20 años antes ya aparezcan cartografiados los Andes? Y en mayor abundamiento, si observamos la zona del sur del mapa, vamos a encontrar representado algo tremendamente imposible: la Antártida. La Antártida no es descubierta sino hasta 1818, 300 años después de que Piri Reis cartografíe su mapa, se va a descubrir la Antártida que ya viene representada en el mapa de Piri Reis. Pero lo más curioso es que la representación que vemos de la tierra de la reina Mao en la Antártida está representada sin hielo. Esa península, que hoy en día está totalmente cubierta con hielo, aparece en el mapa de Piri Reis representada sin hielo, cuando sabemos que al menos hace 30 millones de años que hay hielo sobre la propia tierra de la Antártida. ¿Cómo es posible que en este mapa quede indicado? Tal vez encontremos una pista en la parte izquierda del mapa, en esa parte latinoamericana del mapa. Un texto escrito por puño y letra de Piri Reis nos trata de dar una explicación. Piri Reis señala que este es un mapa de mapas, un mapa que ha conseguido cartografiar refundiendo distintos mapas, algunos de ellos que provenían de la propia Biblioteca de Alejandría, y que además parte de esa información la obtiene Piri Reis de un navegante, de un marino que secuestró, que se encontraba al servicio del infiel Cristóbal Colón, que visitó la tierra de las Antillas en el año 890 de la Égira. Esa tierra de las Antillas no es otra cosa salvo América. Y el año 890 de la Égira, agarraros todos, es 1485. Justo el año en el que no tenemos ni idea de dónde estuvo Colón. En 1484, Colón ofrece el viaje a Juan de Portugal. Juan de Portugal directamente le considera un auténtico excéntrico, pasa de él. 1485, no sabemos nada de Colón. Qué casualidad, en el mapa de Piri Reis señala que Cristóbal Colón se encontró en América en 1485. Y en 1486, un año después y con toda la información, Cristóbal Colón se halla justo delante de los Reyes Católicos ofreciéndoles la gran aventura del descubrimiento del Nuevo Mundo. Ese mismo Nuevo Mundo que se glorifica el Papa Inocencio VIII de ser aquel cuyo pontificado determinó su conquista y su descubrimiento. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacó Cristóbal Colón esta información? ¿Qué mapas obtuvo? ¿Quién le dijo dónde tenía que ir? ¿Quién le indicó que las corrientes eran el gran secreto? Hoy en día, si nos dirigimos a Huelva, en España, vamos a encontrar una estatua que representa a un hombre olvidado, al prenauta Alonso Sánchez de Huelva. Este hombre parece ser que era un comerciante, un navegante que constantemente hacía sus negocios en Madeira y en las Islas Canarias, pero parece ser
que en uno de sus negocios, cuando se encontraba navegando, él y sus hombres naufragaron y semanas después llegarían a lo que hoy en día es Santo Domingo. Parece ser que los supervivientes se encontraron durante un periodo de tiempo allí, en estas costas americanas, y finalmente decidieron volver, de nuevo en el mismo navío. Alonso Sánchez de Huelva capitaneó, por tanto, este barco que prácticamente en un estado deplorable llegó de nuevo casi arrastrándose a las costas de Portugal, en concreto a la isla de Porto Santo. Allí se encontraba un joven Cristóbal Colón. Pues bien, parece ser que Cristóbal Colón mantuvo en su casa a Alonso Sánchez de Huelva, cuidándole, tratando de que se recuperase, y es que tenía una enorme cantidad de vulvas por todo el cuerpo, tenía llagas, tenía enormes fiebres, tenía sífilis que había contraído allí, en América. Y se cuenta que Alonso Sánchez de Huelva indicó a Colón toda la información que Colón estaba buscando para tratar de arribar a las costas de las Indias de Asia por el oeste. ¿Y si esta fue la información que este piloto, que este prenauta totalmente olvidado de la historia dio a Cristóbal Colón? Y gracias a eso Colón pudo en ese 1485 viajar a América e iniciar así la gran epopeya del descubrimiento de América. ¿Es esa la razón? ¿O hubo otros navegantes que circunnavegaron el planeta Tierra antes, incluso de ese 1485? Descubrámoslo. Es el momento de que lleguen los vikingos. El 12 de octubre del año 1965, la Universidad de Yale y el Museo Británico presentan al público un mapa al que llaman el mapa de Vinlandia, el mapa de la Tierra de las Vides. ¿Qué era esto? Tenemos que marcharnos muchos siglos hacia atrás. En el año 1000, el vikingo Erik el Rojo no estaba de acuerdo con las reglas que los vikingos tenían en Islandia y decide marcharse más hacia el oeste y hacia el norte, en concreto a Groenlandia, Greenland. Qué paradójico que una isla enorme, donde el 85% es hielo, signifique la Tierra Verde. Pues bien, el hijo de Erik el Rojo, Leif Erikson, parece ser que llegaría a las tierras de la península del Labrador, en concreto a Terranova. Hubo por tanto un tráfico continuo entre toda esta zona de Terranova y por otra parte los vikingos de Islandia y de Groenlandia. Torcuato Luca de Tena lo que indicó es que es imposible que los vikingos elaborasen mapas, y es que estos primero no hacían mapas, no contaban con brújulas, tampoco tenían astrolabios, y de hecho, Vinlandia, la Tierra de las Vides, si en toda la zona de Terranova de la península del Labrador no hay vid alguna, las vides fueron llevadas a América por parte de los españoles, ¿cómo que Vinlandia? Años después de ese 1965, donde se presenta el mapa de Vinlandia, nos encontramos en el 29 de julio del año 2002. Se presentan las pruebas del carbono 14, que indican que el mapa de Vinlandia es, atención, del año 1434, mucho antes de que Colón llegase a América. No solo en 1492, sino en el propio 1485, como hemos visto anteriormente. ¿Es esta la prueba definitiva de que los vikingos llegaron a América antes que Colón? Pues fijaros qué curioso. Ese mismo 29 de julio del año 2002 se presenta un estudio paralelo, pero no de la prueba del carbono 14, sino de la tinta del mapa de Vinlandia. Y lo que se demuestra es que en el mapa de Vinlandia hay dióxido de titanio, elemento que fue patentado durante el siglo XX. Es decir, ¿cómo es posible que en un mapa del siglo XV tengamos dióxido de titanio que no se patenta sino hasta el propio siglo XX? A pesar de que se ha hablado de manuscritos medievales donde se pudo determinar que efectivamente había restos de dióxido de titanio. Pero bien, lo que indicaba esta prueba es, ¿y si el mapa de Vinlandia en realidad era una falsificación? Que toda la zona de la base del mapa sí que podría ser efectivamente de 1434, pero la tinta sería del propio siglo XX, es decir, un fraude. ¿Era esto así?
En 1960 se descubrió en Terranova los asentamientos de Lausée-Domédo, es decir, asentamientos vikingos. Probablemente los vikingos llegaron a América antes que Colón. Prácticamente podemos estar casi seguros, pero no tenemos más pruebas físicas que atesoren dicho descubrimiento. Seguramente Leif Erikson llegaría a las costas de Terranova, pero lo que nos cuentan las sagas vikingas es que, si bien es cierto que estas son del siglo XII, cuando Leif Erikson llega allí junto con el resto de los vikingos, parece ser que no hay demasiado donde comer, prácticamente solo hay bayas. De hecho, parece ser que la población femenina era bastante reducida. Y no solo eso, sino que estaban casi siempre en constante conflicto con los aborígenes de la zona. Es por eso por lo que al final deciden marcharse de esta zona, de Vinlandia. Vayamos tras la búsqueda de las pistas del origen de este mapa de Vinlandia. Veréis, en los años 50 el mapa es ofrecido por un marchante al Museo Británico. El mapa venía cosido entre dos libros, pero cuando el Museo Británico lo examina, no coincide el tipo de agujero del cosido de los propios libros, considera que aquello es un fraude o no es de demasiada calidad y decide desecharlo, el pack de los dos libros entre los que estaba el mapa de Vinlandia. Finalmente, estos libros junto con el mapa serían vendidos por un marchante a la Universidad de Yale. ¿Pero de dónde surgieron estos libros? Estos libros, si seguimos la pista, venían directamente de Zaragoza, en España, de la Catedral del Aseo, de la biblioteca en concreto. Fueron dos libros que fueron robados por un aristócrata de la época, Enzo Ferraioli, junto con una serie de clérigos de la época que urdieron una trama de robo y venta de libros sagrados y tremendamente valiosos. Allí probablemente se encontraba el mapa de Vinlandia, por lo tanto, fue el mapa de Vinlandia, si es que acaso es una falsificación, falsificado en Zaragoza, en España, y vendido posteriormente a la Universidad de Yale, y después toda la trama que hemos visto finalmente. Lo cierto es que son una cantidad ingente de preguntas las que se amontonan en nuestra cabeza. El mapa de Vinlandia, los vikingos, Cristóbal Colón, pero todavía tenemos más pistas y más candidatos a haber pisado tierras americanas. Pero, ¿y si China también estuvo implicada en el descubrimiento de América? Os voy a hablar de un libro titulado 1421, el año en que China descubrió el mundo. Un libro que fue escrito por Gavin Menzies. Este hombre, británico, piloto de submarinos, hace referencia a la siguiente historia. Él se sumerge entre los albores del tiempo hasta llegar más o menos a esos principios del siglo XV. Una época en la que el emperador chino, Zhu Di, tercer emperador de la dinastía Ming, va a construir la propia ciudad prohibida de Beijing, que hoy en día podemos visitar. Pero necesita financiación y por eso crea una flota, la que llama la Flota del Tesoro, cientos de embarcaciones que van a dispersarse por todo el planeta Tierra tras la búsqueda de impuestos, de ganancias, de relaciones diplomáticas para financiar la construcción de la ciudad prohibida de Beijing. Zhu Di, el emperador chino. Al mando de una de las flotas del tesoro va a colocar a un eunuco llamado Zheng He o Shang Ha, como pronunciarían los chinos. Pues bien, este eunuco, que siempre llevaba consigo una cajita con sus testículos, y allí donde iba los llevaba siempre, incluso solía decir que quería ser enterrado con ellos como buen eunuco. De hecho, al propio Zheng He se le ha considerado como el propio Sinbad el marino, le han identificado como el famosísimo marino de las grandes aventuras que todos hemos leído. Parece ser que este Shang Ha o Zheng He llegaría hasta las costas de San Francisco, es decir, llegaría a América directamente por el este, partiendo de China y llegando a las costas de California. De hecho, se han encontrado una serie de juncos en cuyo interior habría arroz que datado ha determinado que era del año 1421 por la prueba del carbono 14, es decir, justo en esta época en la que la flota del tesoro se encontraba circunnavegando el planeta Tierra. Parece ser que en plena epopeya se produce un enorme incendio en la ciudad prohibida de Beijing. Y Zhu Di, quién sabe si fruto del dolor que esto le había causado,
muere. Muere dejando como heredero a su hijo. Y su hijo, al parecer, hace justo lo contrario que su padre. Y es que trata de cerrar y hacer más hermética a China, algo que vemos todavía hoy. Tal vez los dioses habían castigado a los chinos por querer explorar, por querer abrirse, y hace justo lo contrario, encerrarse. Es por ello por lo que cuando después Zheng He regresaría con la flota del tesoro, no es recibido con grandes honores. Y prácticamente todos los mapas, todas las cartografías que había hecho son eliminados. Y quién sabe si por eso hoy en día no tenemos prácticamente rastro de estas operaciones de la flota del tesoro de Zheng He por las costas americanas. Pero sí, en el año 1421, Zheng He y la flota china estuvo en América. Cristóbal Colón, los chinos, los vikingos, pero no son los únicos. La conquista de Jerusalén por parte de los cruzados y la llegada al poder del rey Balduino II otorgaría a la fundación creada recientemente los pobres caballeros de Cristo justo este punto. Nos encontramos justo en la mezquita Al-Aqsa, lo que serían las antiguas caballerizas del Templo de Salomón. Esos 9 caballeros se encontrarían justo aquí durante años excavando, cuando su principal cometido era en realidad el de proteger a los peregrinos en su peregrinar hasta Tierra Santa de los posibles problemas y de los asesinatos constantes que se iban produciendo a lo largo de todo este camino hasta aquí, hasta Jerusalén. Sabemos que no cumplieron en un principio este cometido, sino que estuvieron aquí durante años excavando. Algo encontrarían, o no, que les hizo ricos y poderosos. Los templarios eran ricos y poderosos en toda Europa. Si bien es cierto que en un principio la fundación de estos era para garantizar la protección de los peregrinos en su transitar por Europa hasta Tierra Santa, lo cierto es que en un principio esos 9 caballeros que fundaron la Orden del Temple se quedaron en Jerusalén excavando. ¿Algo encontrarían? ¿O no? No lo sabemos. Lo que sí que es verdad es que los templarios inventaron cosas como la letra de cambio. Los templarios entregaban a un peregrino, por ejemplo, una letra de cambio a cambio de una cantidad de dinero, y cuando ese peregrino, que había dado tanto dinero a los templarios, iba a las correspondientes encomiendas templarias que se encontraban dispersas a lo largo de toda Europa, ellos entregaban su correspondiente letra de cambio con un código, y desde los templarios, desde la encomienda, le entregaban la suma de dinero que solicitaba el peregrino. Así llegarían hasta Tierra Santa. Pues bien, al final los templarios, al final de sus días, tenían como deudores a prácticamente todos los reyes europeos, especialmente el Papa Clemente V y el rey de Francia Felipe IV. Felipe IV y Clemente V estaban interesados probablemente en la desaparición de los templarios. Es por ello por lo que el viernes 13 de octubre del año 1307 se abren sucesivamente una serie de cartas que son destinadas al arresto simultáneo de los templarios. 20.000 templarios serían arrestados en dicha fatídica fecha. De ahí el hecho de que en los países anglosajones la fecha de viernes 13 sea una fecha de mal augurio. El último de los templarios en sobrevivir sería el gran maestre Jacques de Molay, al menos uno de los últimos que sobrevivieron. Y es que Jacques de Molay finalmente, el 20 de octubre de ese 1307, moriría en la hoguera, en París, en la Cité, mientras se emplazaba al Papa Clemente V y al rey de Francia Felipe IV a morir, a enjuiciarse ante Dios el año inmediatamente siguiente. Los dos morirían en menos de un año. Pero, ¿y si un contingente de templarios escapase?
llama poderosamente la atención de que el puerto principal de los templarios no se encuentra en Marsella, de cara al Mediterráneo, que sería lo lógico, que sería lo normal, para proteger a esos peregrinos hacia Tierra Santa. El puerto principal de los templarios no estaba en el Mediterráneo, no estaba en el este, estaba en La Rochelle, en el oeste, de cara al Atlántico. ¿Qué pinta el puerto principal de los templarios dando la cara a América directamente? Y es que no son pocos los historiadores y los especialistas que indican que esa cantidad ingente de plata que los templarios acercaron e inyectaron en el mercado europeo no pudo venir de Europa, tuvo que venir de más allá, tuvo que venir del oeste. ¿Pero tenemos pruebas? El misterio, por lo tanto, radica con la muerte del gran maestre Jacques de Molay. ¿Pudo existir, pudo haber un contingente de templarios que escapase? ¿Dónde podrían haber escapado si toda Europa estaba persiguiendo a los pobres caballeros de Cristo? Tenemos que viajar hasta Escocia. Y es que en Escocia había un hombre que también se encontraba enemistado con el papado, Robert de Bruce. Un año antes del fin de los templarios, en 1306, se produce un hecho absolutamente trascendental. Y es que Robert de Bruce cita a otros soberanos de la época, un noble llamado John Comyn, para negociar cómo se iba a producir la guerra de la independencia contra Inglaterra, Escocia contra Inglaterra. Parece ser que esta cita de Robert de Bruce a John Comyn se produce en el monasterio de Greyfriars, simplemente para firmar una tregua entre estos dos líderes. Pero Robert de Bruce, en el altar mayor del monasterio de Greyfriars, directamente asesina a John Comyn. Robert de Bruce huye a toda velocidad. En su huida tiene conocimiento de que John Comyn ha sobrevivido. Sin embargo, los secuaces de Robert de Bruce acabarán con la vida de John Comyn. Y no le quedará otra a Robert de Bruce más que proclamarse rey de Escocia. Robert de Bruce, por tanto, es excomulgado por este asesinato, por un asesinato que se había producido en el altar mayor de un monasterio. Es por eso por lo que tanto Robert de Bruce como por otra parte ese posible contingente de templarios se encontraban enemistados contra el Papa. Por eso cuentan que tal vez esos templarios que sobrevivieron llegaron directamente a Escocia y fueron acogidos por Robert de Bruce, nuevo rey de Escocia. Se cuenta que en las fechas del 23 al 24 de junio del año 1914 se va a producir la famosísima batalla de Bannockburn, esta batalla en la que Escocia va a vencer a los ingleses, esas guerras de la independencia tan famosas donde un contingente de 6.000 hombres vencieron a 20.000 ingleses, y dentro de esos 6.000 hombres probablemente también se encontraban estos templarios que habían huido. Por ello, Robert de Bruce, en agradecimiento, dio a los templarios unas tierras en Escocia llamadas las tierras de Roslin. Ello guardaría un secreto que a día de hoy sigue planeando con su sombra de misterio todo ese asunto del descubrimiento de América. Uno de los principales deseos de Robert de Bruce era que su corazón llegase a Tierra Santa. Él quería o bien visitar Tierra Santa o bien que su corazón, una vez muerto, llegase hasta allí y que se postrase ante el sepulcro de Jesucristo en la iglesia del Santo Sepulcro. Finalmente Robert de Bruce falleció de lepra, no pudo ir con sus propios pies hasta Tierra Santa y solicitó al resto de sus caballeros que llevasen su corazón hasta allí. Parece ser que estamos en esa época en la que España se encontraba en plena invasión musulmana y se solicita ayuda de ese contingente de caballeros que se hallan en Escocia por Alfonso XI de España, para que le ayuden en esta batalla contra el reino granadí. Así, y tras visitar toda la zona de Santiago de Compostela y mostrar sus respetos frente al santo, los escoceses llegarían hasta Teba, donde se celebraría la famosa contienda, la famosísima batalla de Teba. Allí se encontraba el corazón de Robert de Bruce guardado por los escoceses, y especialmente por James Douglas.
James Douglas, cuando se inicia la batalla de los españoles contra el reino nazarí, el reino de Granada, directamente lanza el corazón de Robert de Bruce frente a los nazaríes al grito de "adelante, corazón valiente". James Douglas murió en esta contienda. Justo a su lado quedó el corazón de Robert de Bruce, que una vez más tocaba la Guerra Santa. Y de esta forma sirvió de impulso para que poco a poco los musulmanes fueran desplazados una vez más hacia el sur. El corazón finalmente de Robert de Bruce no llegaría a Tierra Santa, sería devuelto a Escocia y allí yace, en la abadía de Melrose, con una pequeña placa que indica que ahí se halla el corazón de Robert de Bruce. ¿Pero qué tiene que ver esto con el descubrimiento de América? Ese hipotético contingente de templarios, después de haberse encontrado en España, regresaría una vez más a Escocia. Y se cuenta que tiempo después, y nos encontramos ya a finales del siglo XIV, un soberano llamado Henry Sinclair, que tenía cierta amistad con los templarios, si no era uno de ellos, haría un viaje hacia el oeste. ¿Pero tenemos alguna prueba? Años después, y ya nos encontramos en el año 1440, el nieto de Henry Sinclair, William Sinclair, va a construir una capilla que en un principio iba a ser una iglesia de forma cruciforme enorme, pero que al final sería una simple capilla, la conocida como la capilla de Roslin. Y en esta capilla, insisto, construida entre 1440 y 1446 aproximadamente, va a crearse una decoración imposible. En esta decoración podemos observar arquivoltas en las que aparecen mazorcas de maíz, aloe vera, pero ¿no son estos productos americanos? ¿No supuestamente llegaría tanto la aloe vera como el maíz a Europa, sino hasta como poco 1492, con la llegada de Cristóbal Colón? ¿Cómo es posible que en la capilla de Roslin, de pongamos máximo 1456, tengamos representaciones de aloe vera y de mazorcas de maíz? Tal vez porque ese abuelo de William Sinclair, Henry Sinclair, acompañó a ese contingente de templarios al lugar donde sabían que tenían grandes riquezas, a América. Y de ahí, quién sabe si exportarían productos como la aloe vera o como el maíz, o simplemente representaron lo que vieron allí. Pero lo cierto es que cuando hoy entramos en la capilla de Roslin, podemos observar estas pruebas en piedra, directamente talladas de esa época. Esta capilla, que es probablemente la más bella que he visto nunca, tiene además otra serie de misterios bastante curiosos. Hay una serie de decoraciones que representan al que llaman el Green Man, el hombre verde. También se observa unas especies como de cajitas con unos símbolos extraños, que cuando esos símbolos los hemos traducido en vibraciones y esas vibraciones en sonidos, hacen que cuando esos sonidos los pasemos a notas y pongamos esas notas en una partitura, tengamos una canción, tengamos una música escondida dentro de la capilla de Roslin. Podemos observar también un maravilloso pilar, el que llaman el pilar del aprendiz, también unido a la masonería, tal vez el pilar más bello de la historia. Y es que se dice que durante la construcción de la capilla de Roslin, el maestro artesano pidió permiso a William Sinclair para viajar hasta Roma para aprender una serie de técnicas de construcción y de diseño de pilares. Estuvo un año fuera y durante ese año en el que se encontró ausente, su aprendiz, que estaba en Roslin, que se encontraba en Escocia, pidió a William Sinclair que le permitiese esculpir un pilar que había soñado, un pilar tremendamente bello. Y William Sinclair le dio permiso. Se esculpió así el llamado pilar del aprendiz. Un año después, el maestro regresó de Roma, observó ese pilar y directamente preguntó, lleno de envidia, quién lo había esculpido. Señalaron todos al aprendiz y directamente con un mazo le dio un enorme golpe al aprendiz en la cabeza, muriendo este. Y los maestros artesanos condenaron al maestro envidioso a que se esculpiese su rostro en ángulo perfecto para que sus ojos toda la eternidad mirasen la obra de su aprendiz, el maravilloso pilar del aprendiz.
un lugar lleno de misterios, la capilla de Roslin. ¿Es esta la prueba, por tanto, de que los templarios llegaron a América o de que alguien que dio información a los constructores de Roslin a mitad del siglo XV había viajado a América y esculpió simplemente lo que vio? Hasta aquí los misterios del descubrimiento de América. Una ruta tremendamente apasionada, llena de aventuras. Hemos vivido con Colón las capitulaciones de Santa Fe. Nos hemos dirigido a Estambul para estudiar el mapa de Piri Reis. Hemos disfrutado de las aventuras de los vikingos. Hemos viajado al fin de los templarios. Y nuestra máquina del tiempo finalmente nos ha llevado a Escocia, a descubrir los misterios de la capilla de Roslin. ¿Quién descubrió América? Probablemente los pueblos americanos que ya se encontraban allí. Y fuese quien fuese, los vikingos, Cristóbal Colón, los templarios, los chinos, fuera quien fuese, simplemente redescubrió lo que allí se encontraba. Si te ha gustado este vídeo, dale a la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Te espero en www.desafioviajero.com y comenta lo que quieras. Espero que puedas compartir este vídeo con las personas que más aprecies. Hasta pronto, aventurero.